Dice que Jesús enseñaba y mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán le seguía. Y cuando llegó a Capernaum, dice que Jesús terminó de contar sus parábolas y se fue de ahí y llegó a su propia tierra, Nazaret, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admiraba lo que decía y decía: ¿dónde aprendió este todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero y su madre es María? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí con nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Por eso no quisieron hacerle caso. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y dice que por eso no pudo hacer muchos milagros, porque la gente de Nazaret no creía en él. O sea, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, primero enseñaba por parábolas. Y una parábola es una narración breve, simbólica, de la que se extrae una enseñanza moral. Y era la forma en que les venía enseñando. Y la gente lo venía siguiendo. Pero cuando llegó a su propia casa, dice que les enseñaba en la sinagoga del lugar. Y admiraban lo que hacía y lo que decía. Pero entonces empezaron a preguntar los de Nazaret que dónde había aprendido todo lo que sabía. ¿Dónde aprendió todo lo que sabe? Porque los había impresionado. Y decían: ¿cómo puede hacer esos milagros? Entonces empezaron a averiguar quién era Jesús. Y se empezaron a preguntar: ¿no es este el hijo del carpintero y su madre es María? Ahora, el hecho de ser el hijo del carpintero lo empezaron a ubicar como que no era de una clase social alta. Y entonces por eso lo juzgaban que era el hijo del carpintero. Y decían: ¿no es él el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Entonces empezaron a relacionar a la familia con él. Pero si él es hermano de Santiago, de Simón, de Judas, de José, ¿cómo serían sus hermanos en Nazaret? ¿Cómo se comportarían? Para que ellos se hicieran la pregunta que si él era hermano de ellos. O las hermanas. Porque decían que las hermanas vivían ahí con ellos. Y eso hizo que lo colocaran en cierta situación, que no creían en él. Y decían: ¿de dónde le viene todo esto? ¿De dónde le viene la sabiduría? ¿De dónde le viene el poder para hacer milagros? ¿De dónde viene a enseñarnos todo lo que nos enseña? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo se preparó? Y dice que no le quisieron hacer caso. Entonces Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y esa es parte de lo que se experimentan en los tiempos actuales. Si tú eres cristiano y empiezas a cambiar, no te creen. No crees que tenga la capacidad de poder orar por alguien. Cuando tú les das palabra, no te creen, o dudan, o dicen que te crees superior. Y si actúas
de cierta forma, dicen que eres un tonto. Y si tienen la oportunidad de humillarte, te humillan, te desprecian. Y es parte de lo que vivió Jesús. Y entonces dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí porque la gente no creía en Él. Ahora, aquí podemos ver algo. Cuando tú oras por alguien, la persona por quien tú vas a orar tiene que creer que se va a sanar, que tu oración tiene poder. Y entonces tiene que creer la persona por la que vas a orar y tienes que creer tú que va a sanar. Si no cree la persona por la que vas a orar y tú crees, no va a suceder nada. No se va a sanar la persona porque no cree lo que tú estás haciendo. Y si tú no crees y oras por la persona, puede hacer que no suceda nada. Pero pensemos que la misericordia de Dios es grande. Y puede hacer que por creer la persona que está necesitada, el Señor la sane. Y tal vez tú no crees. Entonces, tenemos que estar de acuerdo las dos personas, las dos partes, en que la oración va a ser poderosa, que va a sanar la persona. Para poder ver el resultado, para poder ver el milagro. Pero tienen que creer los dos. Y eso era lo que pasaba aquí con Jesús. No pudo hacer muchos milagros porque la gente no creyó en Él. Empezaron a ver quién era su familia, hijo de quién era, que era carpintero, que de dónde había sacado la sabiduría, porque ellos no reconocían que Él era el Hijo de Dios. Entonces eso nos hace recapacitar, que nosotros no tenemos que dudar, que cuando viene un hombre de Dios, tenemos que creer que es un hombre de Dios y que la relación es personal con el Señor, de Él como de nosotros también. Tenemos que creer, no tenemos que dudar, no tenemos que hacernos pregunta quién es el que viene a orar por nosotros, quién es el que está compartiendo, sino pongamos atención en lo que hace y que el Señor sea el que nos dé la sabiduría y la inteligencia para poder creer o para poder no creer. Pero pongámonos en las manos del Señor.